Una partida realmente maravillosa donde verás una triple entrega de pieza por parte de uno de los jugadores, en una pincelada realmente estética sobre el tablero. Nos encontramos en el Campeonato de Europa por equipos del año 2009 y tenemos con blancas al gran maestro ruso Peter Svidler, múltiples veces campeón de Rusia y parte de la superélite mundial, y con negras al fortísimo gran maestro, también ruso, Alexander Motilev. Prepárate para ver una partida extraordinaria y además muy bonita. Pero antes de ello, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Peter Svidler con E4, responde Alexander Motilev E5, caballo F3, caballo F6, defensa Petrov, también conocida como defensa rusa. Continúa la partida con caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4 y Svidler juega la línea clásica. En esta época, 2009, aún no se ponía de moda lo que hoy en día la mayoría de los maestros juegan, a saber, el movimiento caballo C3, donde a pesar de caballo por C3 y D por C3, que deja a las blancas con peones doblados, esto permite al primer jugador tener libre fluidez para sus dos alfiles y un desarrollo mucho más veloz. Sin embargo, en la partida se ha jugado D4, la línea clásica por parte de Svidler. Motilev replica D5, alfil D3, caballo C6. La idea de esta jugada es responder a un C4 de las blancas con caballo B4, incordiando al alfil de casillas blancas de Svidler. Sigue esto con enroque, alfil E7, caballo C3, jugada teórica, pero mucho menos utilizada que la que corresponde a la línea principal, la cual es, como dije, con C4, a lo que sigue, caballo B4, alfil E2, enroque, caballo C3, alfil F5, A3, caballo por C3, B por C3, caballo C6, etc., con juego interesante para ambos bandos. Sin embargo, he dicho que la partida se ha jugado caballo C3. Sigue esto con caballo por C3, B por C3. Y sí, Peter obtiene peones doblados en su posición, pero esto no es del todo grave, toda vez que bien puede las blancas jugar pronto un C4 y desembarazarse así del peón doblado. Continúa el juego con alfil G4, torre E1, enroque, alfil F4, torre B8, anticipándose a un posible torre B1 de las blancas, y que esto entonces permite que no se debilite la colocación de su propio caballo allí en C6. Sigue esto con H3, alfil H5, torre 3, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, torre B1, F6, jugada que permite luchar por el control de la casilla D5 y facilita a la vez el repliegue de su alfil en caso de ser este amenazado. Continúa las blancas con C4, las negras D por C4, alfil por C4 jaque. Como anticipé, Svidler se deshace de su peón doblado. Motilev responde rey H8 y Svidler C3, y las blancas solidifican su centro. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones, y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Continúa la partida con torre Fe8 y ahora una jugada mágica de Svidler. Caballo G5, qué bonita jugada. ¿Logras entenderla? Las blancas gratuitamente dejan a 3 de sus piezas totalmente a merced del rival. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, Motilev responde alfil G6. A ver, veamos qué pasaba con otras posibles respuestas, tanto capturando el caballo como el alfil o inclusive a la propia dama blanca. Comprobemos. En caso de F por G5, entonces dama por H5, torre por E3, F por E3, y que tendríamos, bueno, que la dama blanca impide un torre E8 que iría en ataque de nuestro peón en E3, y también hay ideas con jugar alfil D3, amenazando mate en H7, y también un torre F1 para luchar por la columna abierta F. Así es que F por G5 no es una buena idea. ¿Qué hay de torre por E3? Bueno, simplemente dama por H5 y fíjate, hay doble amenaza. Primero, amenaza de mate sobre H7
y segundo, amenaza sobre la torre. Es imposible defender ambas amenazas. Así es que las blancas estarían ampliamente mejor. Y finalmente, probablemente lo que te estés preguntando, ¿qué pasa si se captura la dama? Es decir, alfil por D1. Déjame decirte que esta jugada es increíble, increíblemente mala, la peor de todas, pues seguiría elementalmente torre por E8 jaque, torre por E8, caballo F7 jaque, rey G8 única, caballo por D6, jaque a la descubierta, rey F8, caballo por E8, con ventaja material decisiva para las blancas. Así pues, visto lo visto, luego de este caballo G5, alfil G6 es la mejor respuesta, que es, como mencioné, lo que ha hecho Motilev. Bien jugado por el maestro ruso, al igual que Svidler. Bueno, continúa esto con torre por E8 jaque, torre por E8, caballo F7 jaque, alfil por F7, alfil por F7, torre F8, alfil C4, y acá podemos ver lo que ha conseguido Svidler. Jugar alfil contra caballo en una posición donde claramente el alfil se debería imponer, al ser esta una posición con líneas abiertas. Además, la torre blanca es mucho más activa que la de las negras. Así pues, bien visto y calculado por Peter todo esto. Sigue la partida con caballo A5, alfil de 3. Por supuesto, el alfil debe seguir viviendo y ahora se ubica en la mejor diagonal del tablero, aquella que va desde B1 hasta H7. Por otra parte, las negras tienen allí un caballo en A5 que se ve como tonto, ¿verdad? Bueno, sigue el juego con G6, dama E2, rey G7, H4 preparando H5 para debilitar al peón de G6. Torre F7, Motilev prepara torre 7 para activar su torre. Y digamos que aquí una jugada más restrictiva como H5 permitiría el golpe G4, intensificando el ataque. Por ejemplo, una jugada cualquiera como torre H8 sería contestada con dama E4 y el peón de G6 no puede ser protegido adecuadamente. Ahora tú dirás, bueno, ¿para qué hacer una jugada tan mala como torre H8? ¿Qué hay de algo como H por G4? Bueno, esto sería contestado por parte de las blancas con torre B5 atacando al caballo. Y lo mejor para las negras sería jugar caballo C6. ¿Por qué? Porque B6, que digamos protege al caballo e impide la caída del peón B, bueno, esto sería un error debido a la respuesta dama por G4 y tras un F5 entonces torre por F5 y las blancas ganarían un peón. Por lo tanto, en esta variante ejemplo que estamos mirando, luego de torre B5 lo mejor es jugar caballo C6. Y aquí las blancas procederían de la siguiente manera. Dama por G4, caballo E5, una jugada muy interesante. Fíjate por qué. Igualmente aceptamos el desafío de por E5 y tras dama por D3, torre por B7, dama por C3, E6, lo cual daría cierta iniciativa a las blancas, independiente de que el termómetro indique igualdad. Así entonces, H5 no parece un buen negocio luego de este H4 y lo que hace Motilev parece correcto, torre F7 para torre E7. Sigue la partida con H5, torre E7. Las negras no deberían pensar en jugar algo como G5, pues sería un claro error debido a H6 jaque, rey por H6, dama F3 con la amenaza dama H3 y si rey G7 ahora entonces dama F5 tocando al caballo pero también amenazando entrar hasta la cocina de las negras con un dama por H7 jaque. Así es que mucho cuidado con pensar en jugadas tipo G5 aquí, porque se abren un montón de líneas. Torre 7 es lo que juega Motilev. Svidler, dama G4, sigue esto con dama E6, dama G3, lógicamente evitando el cambio de damas, pues cuenta con la iniciativa el primer jugador. Dama F7, Motilev se acerca a proteger a su peón de G6, pero esto claramente es un error, porque ahora las blancas incorporarán su torre al ataque. Por lo tanto, era mejor jugar dama D6, insistiendo en el cambio de damas, y ahora a F4 puede responderse dama E6, buena jugada, buscando el forzar el cambio de damas, y tras un H por G6, entonces dama E3 jaque, jugada con tiempo, y digamos que las damas desaparecerían del tablero
y el ataque blanco, por tanto, se esfumaría. Así es que dama F7, lo jugado en la partida por parte de Motilev, es un error. Sigue esto con torre B5, buena jugada de Svidler. Este es el comienzo de una inusual y muy fuerte maniobra. Digamos que la torre no solamente está atacando al caballo, sino que pretende desplazarse a la columna H para reforzar el ataque blanco. Ahora, un jaque negro en E1 sería totalmente inocuo, totalmente inservible. Continúa la partida con B6, protegiendo a su caballo, lógicamente, H por G6, H por G6, torre H5, torre E8. Las negras, con tanta presión del rival, van siendo más imprecisas. Acá, caballo B7 para caballo D6 parecía mejor, aunque tras torre H3 y dama H4, la defensa para el segundo jugador seguiría siendo difícil. Sin embargo, en la partida se ha jugado torre E8, torre H3, otra buena jugada de Peter. Esto favorece un dama H4 con amenazas de mate en la columna H. F5. Respecto de torre H8, esto sería contestado por Svidler con torre por H8, rey por H8 y alfil por G6 con clara ventaja para las blancas. Así entonces, Motilev ha jugado F5, alfil por F5, un golpe decisivo, caballo C6. En caso de dama por F5, entonces dama por C7 jaque y las negras perderían la dama. Por ejemplo, si rey F6, torre F3 y la dama negra cae. Y en caso de dama F7, entonces torre H7 jaque, jugada de desviación y a la siguiente caería la dama negra. Es por ello que Motilev no captura en F5, sino que intenta mejorar la posición de su caballo con este caballo C6. Alfil de 3. Con un peón de ventaja y fuerte ataque, el resto es fácil para las blancas. Sigue esto con torre 6, dama H4 amenazando dama H8 mate, así es que dama G8 juega Motilev, alfil C4 juega Svidler, torre E1 jaque, rey H2, dama por C4, las negras ganan una pieza, así es que la pregunta es para ti. ¿Cómo pueden ganar acá las blancas? Pon en pausa el video y encuentra la secuencia que permite a Svidler rematar al rey negro. La jugada es dama H8 jaque. Espero hayas logrado calcular esto. Responde las negras rey F7, las blancas torre H7 jaque y ante esto Alexander Motilev abandona la partida. La razón es que tras un rey E6 única seguiría dama E8 jaque y ahora si rey D5 simplemente torre D7 jaque mate. Entonces tú dirás, bueno, ¿para qué ir a D5, verdad? ¿Qué pasa si caballo E7? Bueno, simple, torre por E7 jaque, rey F6, torre por E1 y habría ventaja material decisiva, sin mencionar posibles mates que puedan darse. Finalmente, tú dirás, ok, ni rey D5 ni caballo E7 parecen buenas jugadas. ¿Qué hay de rey F6? Bueno, igualmente se gana tras dama F8 jaque, rey G5, F4 jaque, rey G4, torre H4 jaque, rey por H4, dama H6 jaque, rey G4 y dama G5 jaque mate. Peter Svidler ha logrado generar un ataque demoledor al enroque negro, no permitiendo a su oponente lograr una defensa satisfactoria una vez este cometió los errores que le terminaron costando jugar una posición muy inferior. Recuerda que en esta partida el juego de peones fue clave para debilitar la posición rival, en concreto ese avance de peón H4 y H5. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video y si ese es el caso, apóyalo con un like. Además, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a otros también a sumarse a esta comunidad. Como siempre, me despido reconociendo a las primeras personas que llegaron a saludar al chat del video estreno anterior e igualmente reconociendo a los mejores comentarios del mismo video. Finalmente, te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencias para que te sigas empapando del ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.